¿Ven ahí la presentación? Sí, señor. Bien, vamos a revisar entonces la infección del VIH en la mujer, especialmente durante el embarazo. Recuerden que se ha establecido que la mujer es más vulnerable a adquirir el VIH por el tema de la persistencia o la tendencia, más bien en la palabra, la tendencia a tener relaciones sexuales sin protección. Y esto es por el tema de la pareja. Entonces la pareja le exige a la mujer que no use preservativo por el tema de la satisfacción, etcétera. Entonces no usan la protección. La anatomía del tracto genital hace que las secreciones estén mucho más tiempo dentro de la cavidad femenina, genital, eh, lo que genera un mayor crecimiento en el número de infecciones por VIH. Tan es así que la mitad de los eventos de SIDA en el mundo están ocurriendo en las mujeres. La forma, mediante las relaciones sexuales, la transmisión vertical, que es mamá-feto, en el embarazo, el uso de drogas ilícitas intravenosas, usan, pues compartiendo agujas, que es lo que hacen comúnmente, y durante las transfusiones se puede adquirir esta infección. ¿Cómo se puede prever? Teniendo en cuenta que la principal forma de contagio es la relación sexual, pues se ha establecido que el uso eh, eh, de los métodos de barrera, como específicamente se habla del condón de látex masculino, es mucho más efectivo que otros métodos de barrera, los que usa, por ejemplo, la mujer. Entonces, recuerden que cuando hablamos de anticoncepción hablamos de varios métodos de barrera y de todos ellos que mencionamos, pues el condón de látex es el que más va a proteger a la pareja durante la relación para adquirir una infección por VIH. Cuando en la pareja el compañero es VIH positivo, la mejor forma de prevención de la transmisión cuando el hombre es el portador y la mujer no tiene la enfermedad, pues la mejor forma es hacer un control adecuado en el manejo del VIH del compañero positivo de la paciente. Durante la gestación, ¿cómo se hace detección del VIH? Pues se hace una prueba rápida que es el VIH, se llama VIH 1 y 2. Así está en el CIE-10, en los aplicativos de los sistemas para solicitud de laboratorios, en la prueba rápida, se llama VIH 1 y 2, prueba rápida para el VIH. Se hace en el primer trimestre o en el momento del primer control prenatal. ¿Esto a qué hace referencia? Que hay pacientes que llegan por primera vez a la semana 28, a la semana 32, a la semana 36, como vamos a ver más adelante, cuando llegan al parto y no tienen ningún tipo de prevención o protección, ¿qué hay que hacer con estas pacientes? Se debe repetir en el tercer trimestre del embarazo si existen factores de riesgo. Sin embargo, hoy por norma estamos viendo que el VIH por norma se debe pedir a toda mujer que llegue a un servicio de atención del parto si no lo tiene recientemente, es decir, si no tiene uno del tercer trimestre. Entonces, esto es, digamos, unas definiciones o conceptos a quién se le podría repetir en el tercer trimestre. Enfermedad de transmisión sexual o sospechas de infección aguda por VIH, uso de sustancias psicoactivas durante el embarazo, múltiples compañeros sexuales, trabajadora social y compañero sexual seropositivo. Entonces, si nosotros preguntamos o tratamos de aplicar cada uno de estos ítems en las mujeres que hoy en día vemos que vienen a el parto y que llegan al tercer trimestre y no tienen VIH, no muchas, la gran mayoría no tiene de estas características. Pero por eso les digo que por norma hoy en día a toda mujer en embarazo, si no tiene un VIH en el tercer trimestre, se le debe pedir, independientemente de estos ítems específicos. Cuando
estamos en el momento del parto, lo que les decía ahorita. Si la mamá no tiene, ah, no tiene la prueba, pues se le hace el VIH apenas llega a la admisión ahí por parte del médico, le hace la solicitud del VIH. Recordemos que durante el embarazo hay una inmunomodulación caracterizada por una disminución del recuento de los linfocitos CD4 que se ve más a eso en la semana 32 y que se va a recuperar rápidamente después del parto. Lo hablábamos en el tema de puerperio, todo el tema de la adaptación que sufre el embarazo para poder mantener el embarazo porque hay unas células extrañas, entonces el sistema inmune se pierde, digámoslo de esa manera, sus mecanismos protectores, protegiendo a su vez unas células extrañas, que es el fenómeno de la adaptación del embarazo. Entonces, pues parte de esto sucede. Entonces, eso lo vamos a ver. Las infecciones por VIH durante el embarazo están relacionadas con la coriominitis, bajo peso al nacer, Apgar bajo y pérdidas gestacionales. De ahí que cuando encontramos alguno de estos riesgos, pues siempre miramos, siempre nosotros en la revisión de la anticipación y el ginecólogo en la revisión de la historia clínica verifica que toda mujer tenga un VIH en el último trimestre y más aún en el momento del parto, como hemos mencionado anteriormente. En el tema de la transmisión vertical, se lleva a cabo durante el momento del parto a través de mamá e hijo. Y esta forma de transmisión vertical ha incrementado el número de casos de SIDA en niños, entre el 15 al 40% son niños que pueden adquirir la infección si la mamá no tiene un tratamiento antirretroviral. Por eso es tan importante hacer el seguimiento, la detección temprana e iniciar, como vamos a ver, el manejo ya sea profiláctico o terapéutico en estas pacientes. Antes del parto, menos del 5% de los niños pueden tener la infección, es decir, haberlo adquirido no en el momento de la transmisión vertical. En fetos abortados en diferentes estadios de la gestación, aún todavía, pues digamos, no está clara la presencia de estos, en ellos, de esta infección, pero pues se han encontrado algunos féticos con la infección. Mm, Se contamina sangre fetal con la materna sin lugar a dudas, o entra el feto en contacto con las secreciones durante el descenso. Por eso, en ciertas situaciones particulares se puede permitir un parto vaginal, lo veremos más adelante, pero estas pacientes que han sido objeto de este proceso y que han recibido un tratamiento, pues lógicamente que de profilaxis, lógicamente que que el parto no va a ser vaginal, sino un parto cesárea, como lo veremos más adelante. Por este mecanismo se cuenta con el 80% de la forma como se adquiere la infección por transmisión vertical. Cuando la paciente lleva un trabajo de parto que supera los 4 centímetros de dilatación, perdón, cuando no tiene trabajo de parto, es decir, cuando no hay un trabajo de parto y tiene menos de 4 centímetros de dilatación, se ha establecido que la ausencia del trabajo de parto, la ausencia al llegar a esta dilatación, disminuye considerablemente el mecanismo de la transmisión vertical. Entonces, eso demuestra que se puede disminuir la transmisión vertical si se evita el contacto con las secreciones, el contacto con de la sangre materna fetal durante el parto, durante el descenso, y pues lógicamente que la transmisión vertical, que es uno de los mecanismos que responde casi un 80%, pues nos va a no estar presente bajo esta premisa. Otra forma, pues, es en el posparto, como el bebé lo puede adquirir, que es la lactancia materna hasta en el 30%. Pero, pues, desafortunadamente, en condiciones desfavorables socioeconómicas, las hay, en todo lado la hay, pues, no se puede quitar, porque, pues, hay personas que no tienen cómo eh, darle alimento a un bebé económicamente. Un tarro de leche vale mucho dinero para, para ciertos grupos poblacionales. Hay leches muy costosas, entre 35 y 40 mil pesos. Un tarro de leche le dura un chino 2 o 3 días, depende de la frecuencia y la cantidad que se prepare. Si se prepara normalmente como debe ser,
pues lógicamente que son 2 o 3 días la duración. Entonces, pues, imagínense ustedes unas personas que viven del día a día, es muy complicado. Entonces, esas personas muy seguramente no van a poder dejar de recibir, dejar de dar a sus bebés la lactancia. De tal manera que, si bien las pacientes que han sido objeto de esta infección, pues se les evita la lactancia. De hecho, ustedes ven allá en partos como si no tenemos un VIH, pues no se le puede iniciar la lactancia a un bebé. O sea, la prueba del VIH no se le puede iniciar la lactancia a un bebé. Eh, Habrá muy seguramente algunas condiciones particulares o algunos sitios particulares donde desafortunadamente pues no se podrá eh, quitarle ese privilegio que tenga ese bebecito de tomar lactancia. Y recordar que el 30% lo pueden adquirir por esta vía. Los factores de riesgo elevada, un recuento de CD4 bajos, ausencia de anticuerpos neutralizantes contra el VIH, que tenga una ruptura mayor de 4 horas de membranas, que esa mamá use drogas endovenosas y que tenga múltiples compañeros sexuales. Entonces, la transmisión vertical, el mecanismo de transmisión vertical bajo estas características, pues lógicamente que es mucho más alto, ¿no? Los antirretrovirales durante el embarazo, digamos que vamos a ver que tienen algunos efectos en la mujer en embarazo. Los análogos nucleótidos en general son bien tolerados, afectan la afinidad del DNA gamma polimerasa y alteran la replicación mitocondrial. Pero en general, pues digamos que las mamás los toleran de manera adecuada y son los que más se usan. Ahí ustedes ven en orden de frecuencia los que tienen estos mecanismos de acción. Afecta la afinidad del ADN gamma polimerasa y altera la replicación mitocondrial. Esos son análogos de los nucleótidos y pues son bien tolerados en términos generales por los pacientes. Algunos tendrán contraindicaciones, como vamos a ver más adelante, pero en términos generales son muy bien tolerados. Entonces ahí vemos varios de los antirretrovirales que se pueden usar con este efecto de mecanismo análogo a los nucleótidos. Los inhibidores de proteasa generalmente van a producir hiperglicemia, diabetes en el 3.5 de las pacientes, cetocisis diabética, elevación de las transaminasas, que es lo que llaman transaminitis, la hiperbilirrubinemia. Dentro de ese grupo, pues encontramos 3 de estos medicamentos inhibidores de proteasa, que de estos medicamentos son importantes porque cuando se pone una terapia altamente efectiva en las pacientes, siempre se debe contar con uno de estos medicamentos, con un inhibidor de proteasa, para que lo tengamos en cuenta. Saquinavir, atazanavir o ritonavir. Cualquiera de ellos, junto con otros, se puede iniciar. Ya vemos los esquemas. Inhibidores no análogos, encontramos la neviparina, pero este medicamento está muchas veces, digamos, no en como primera línea por los efectos que genera de hepatotoxicidad. Eh, entre más número de CD4, entre mayor número de CD4 exista. Este efecto o esta reacción adversa hepática y la cutánea, que se ve en el 3.5 a 8.4%, hace que el 90% de las pacientes suspendan este medicamento. Y se ha visto una mortalidad por hepatitis generada por la hepatotoxicidad de este medicamento cuando los CD4 son mayores a 470. Entonces, entre más recuento de CD4 haya, más hepatotoxicidad va a haber en la paciente. Y esto desafortunadamente pues ha hecho que los pacientes, la gran mayoría, dejen de usar este medicamento. Dentro de este mismo grupo de inhibidores no análogos vamos a encontrar el efavirenz, que está contraindicado en el embarazo. Ese no se usa. Cuando se decide usar este esquema, que es una terapia altamente efectiva para el manejo de la mujer en embarazo, en la que se le diagnostica bajo ciertas premisas la infección, se le debe iniciar este tipo de terapia y
se le puede permitir el parto luego de la semana 34. Esto, pues estas terapias altamente efectivas van a disminuir la presencia de trabajo de parto término, pero pues recordemos que cualquier infección puede desencadenar un trabajo de parto, ¿no? En el feto puede producir estos antirretrovirales algunas alteraciones como malformaciones congénitas por alteración mitocondrial y de ellos el que más se ve involucrado es la didanosina. Para la prevención de la transmisión vertical se usa la monoterapia con el AZT, que es la acidobubina, siempre y cuando los recuentos de CD4 sean mayores a 200, porque estamos haciendo como profilaxis en transmisión vertical. Se inicia de la semana 14 a 36. Una vez el parto recién nacido se continúa por 6 semanas y este esquema reduce hasta un 70% la transmisión vertical. También se puede usar la neviparina, pero pues recordamos los efectos que hacen abandonar esta terapia y programar la paciente para una cesárea electiva. Estos son los casos en donde, digamos, la paciente es VIH positiva, pero aún todavía tiene recuentos altos. De ahí que a ella se le puede hacer, para evitar la transmisión vertical, profilaxis. Hay pacientes que no requieren la terapia antirretroviral, como son aquellas que son asintomáticas, o sea, a la terapia antirretroviral altamente efectiva, hace referencia a este concepto, que son varios medicamentos que se usan, empezando con el inhibidor de la proteasa. Entonces, esta terapia, digamos que no la requieren, son los pacientes que están asintomáticos o que tienen recuento de CD4 mayores a 350, contados a eso desde la semana 12. Pero además, tener en cuenta aquellas pacientes que no requieren la terapia altamente efectiva con la carga viral. Entonces, esto es con recuento de CD4 mayor a 350 y con cargas virales menores a 10.000 copias. Entonces, estos pacientes se les puede dar la profilaxis con sidobina, 300 miligramos vía oral cada 12 horas. Se programa la cesárea antes de que inicie el trabajo de parto. Ojalá eso de la semana 38, pues, o si no, pues a la paciente se le dice que antes de que inicie, o medio apenas inicie las contracciones, debe consultar y se le puede dejar después de esta dosis, junto con esta dosis oral, una infusión de sidudina 4 horas antes de la cirugía de la siguiente manera. Se le pone un bolo de 2 miligramos por kilo y luego se continúa una infusión continua, 1 miligramo kilo hora, hasta el pinzamiento del cordón. Si esto no es posible, entonces solamente se le deja, porque a veces en los centros no hay esta medicación, pero si tienen la acidobina oral, pues entonces le ponen el esquema de 600 miligramos cada 4 horas antes de la cesárea. ¿Ok? Esto es para las pacientes que no requieren terapia antirretroviral, pero pues que son VIH positivas y que tienen cargas, recuentos de CD4 mayores a 350 asintomáticas y que la carga viral está por debajo de 10.000 copias. Entonces ahí está el esquema. Y al recién nacido, cuando nace, estos niños nosotros los hospitalizamos y se les pone la sidobina, 2 miligramos por kilo, se le da dosis cada 6 horas. Se inicia 8 a 12 horas de haber nacido, pues generalmente que es el proceso que se demora, que todos los centros tienen esta medicación, pero pues en algunas partes habrá la dificultad en conseguirla. Entonces son niños que hay que remitir, hay que ubicar rápidamente para, bueno, y la atención del parto de esta paciente, recuerden que debe ser un centro especializado. Los pacientes, cuando el bebecito nace, se le hace un proceso, digamos un protocolo en la atención del parto, que se rompe pues todo lo que hacemos habitualmente en el proceso de adaptación. Este bebecito, lo primero que hay que hacer es bañarlo en agua tibia. Se baña en agua tibia para evitar, es un agua limpia, caliente, no tan caliente, pero sí tibia, que tolere el bebé y pues que no le vamos a generar daño.
inmediatamente nace el pensamiento de ser un pensamiento precoz. Recuerden, entre nuestra guía aumentó 1 minuto a la guía de la Secretaría, es decir, de 30 a 2 minutos. La guía de Secretaría dice de 30 a 1 minuto, pero nosotros le damos un minutico más pues en nuestra guía de cortes. Entonces, cuando ese bebecito nace por cesárea, pues se le hace el pensamiento precoz y luego nosotros tenemos una tina lista y preparada. Generalmente, la asistencia de estos partos no entra ninguna persona en formación por el riesgo de contaminación, o porque se usan agujas, y este bebecito puede, recuerden que el menos del 5% pueden venir con infección ya inútero, adquirida por otra forma, pero no por transmisión vertical. La gran mayoría explica el principal mecanismo de adquirir la infección al recién nacido es por transmisión vertical. De tal manera que si nosotros evitamos el contacto con secreciones, el contacto con sangre, que es lo que hacemos evitando el trabajo de parto, atenderlo por cesárea, y además de eso, cuando el bebé nace se le hace un pensamiento precoz y luego lo pasamos a una tina con agua tibia, lo bañamos, luego se seca y luego se le hace todo el proceso de adaptación. ah, Se disminuye mucho el fenómeno de transmisión vertical. Pero a pesar de todo eso que se hace, la paciente ha recibido profilaxis antes del parto con los esquemas que hemos revisado, y además de eso, el bebé va a quedar hospitalizado y se le hace al bebecito este esquema de manejo. Entonces estos bebés se hospitalizan y el tratamiento se inicia con la dosis que les acabo de comentar. Se deja cada 6 horas y se extiende hasta la sexta semana. Y recordar pues que no se le puede dar lactancia a la mamá. Caso excepcional, pues ya lo habíamos mencionado. Recuerden que la lactancia explica el 30% de la forma como un bebé puede adquirir el VIH a través de la lactancia, pero solo el 30%, el 29% exactamente como habíamos mencionado atrás. Ahora bien, eh, si está en una situación socioeconómica no muy buena, pues lógicamente que bloquear la lactancia, pues no, como que no es la mejor opción. Sin embargo, pues se le explica la posibilidad de adquirir la infección y habrá gente que habrá el esfuerzo, bueno, habrán algunas otras formas para evitar esta lactancia. Pero la idea es no dar lactancia por el tema de la contaminación, la posibilidad de adquirir el VIH no por transmisión vertical, sino a través de la lactancia. Eh, Recordar que ya cuando hay cargas virales altas, recuentos de CD4 elevados, generalmente estas pacientes, y pues vamos a ver algunas opciones de presentación de acuerdo a la edad gestacional, se les debe dejar la terapia antirretroviral altamente efectiva triconjugada, siempre usando un inhibidor de proteasa potenciado, que eran los que habíamos mencionado allá atrás. Y el objetivo es lograr no identificar cargas virales, es decir, obtener una carga viral no detectada, no identificada. Ese es el objetivo de una terapia antirretroviral altamente efectiva. Entonces, estas pacientes requerirán esta terapia antirretroviral. Se puede iniciar desde el primer trimestre del embarazo, iniciar siempre con un inhibidor de proteasa potenciado y, como les había dicho, obtener carga viral indetectable, pero si terapia con neviparina, se debe hacer una carga viral desde el inicio de la terapia. Cuando se inicia con neviparina, recuerden el tema de la toxicidad, hepatotoxicidad y las alteraciones dermatológicas. Estas pacientes se les puede permitir un parto vaginal porque ya están en tratamiento. Entonces, sí se puede permitir y no es necesario hacer una infusión con sidubina como el esquema que hemos mencionado anteriormente, porque los esquemas que mencionamos anteriormente son aquellas pacientes que las cargas virales son bajas, recuerden, menos de 10.000, y los recuentos de CD4 superiores a 250. Entonces, a esas pacientes se les hacen más profilaxis, son VIH positivas, pero tienen cargas virales bajas con CD4 relativamente altos.
recuentos de CD4. Pero esta paciente que tiene una carga viral alta, que tiene recuentos CD4 bajos, sin lugar a dudas, pues está con terapia antirretroviral y estos pacientes pues se les puede hacer este esquema de atención de parto. Ya son pacientes conocidas, son pacientes que vienen en manejo por los programas de VIH que tienen las CPS, infectología las está manejando, manda las recomendaciones y pues se hacen estos procesos. Al recién nacido de esta mamá que requirió la terapia antirretroviral se le hace el esquema que habíamos mencionado, es decir, que se le da la acidobina, 2 miligramos kilo cada 6 horas, se inicia a las 8 o 12 horas de nacido y se mantiene durante 6 semanas. No lactancia materna. Considerar la neviparina para el bebé, 2 miligramos kilo de peso en dosis única. Se le da a las 48 horas de nacido y se monta un esquema de sidobina más lamidubina durante 7 días. Tampoco dar lactancia en este esquema. Entonces, cualquiera de los dos esquemas pues eh, eh, es avalado para su uso, pero son pacientes que ya están en manejo con terapia antirretroviral altamente efectiva triconjugada. ¿Qué se hace con las mujeres que son conocidas, que están bajo un esquema de terapia antirretroviral altamente efectiva, pero quedan en embarazo? Entonces a esta paciente se le continúa la terapia antirretroviral altamente efectiva. Si a la semana, recuerden que el objetivo de esa terapia es carga viral indetectable. Si persiste a la semana 39, se puede permitir el parto vaginal, como hemos mencionado atrás. Si hay carga viral detectada a la semana 36 de gestación, se deben hacer pruebas de resistencia, se debe modificar la terapia. Las pruebas de genotipificación, si las pruebas de genotipificación no muestran la resistencia, se inicia sidubina en infusión. Las que se presentan después de la semana 32. Terapia antirretroviral altamente efectiva. El objetivo es buscar niveles indetectables a la semana 36. Definir la vía del parto. Aquí habrá que, de acuerdo a la carga viral, definir si se puede permitir el parto vaginal o no. Lógicamente que si hay cargas virales detectadas, pues muy seguramente no se permitirá el parto vaginal, si no se hará cesárea. Pero si no se encuentran cargas virales o la carga viral es indetectada, pues se le puede permitir el parto vaginal. Se le da una dosis única de niviparina antes del parto y el recién nacido se maneja exactamente igual como se manejó en los casos anteriores. La señora que llega a trabajo de parto sin terapia previa. Entonces, a estas pacientes que llegan en trabajo de parto y no han recibido ningún tipo de terapia. Entonces, se les da acidobina en el esquema de endovenoso, es decir, 2 miligramos en bolo, y se continúa con 1 miligramo kilo hora en infusión continua hasta el parto. Se le da una dosis única de neviparina de 200 miligramos al inicio del trabajo y sidubina más lamivudina durante 7 días. Si no es posible el uso de la sidubina endovenosa, entonces se puede usar el esquema de terapia oral, que son el bolo de 600 miligramos al inicio del trabajo de parto y continuar con 300 miligramos cada 3 horas hasta final del parto, acompañado de lamivudina 150 miligramos hora cada 12 horas desde el inicio del trabajo de parto. Y dosis única de neviparina, 200 miligramos al inicio del trabajo de parto, si no lo venía recibiendo. El recién nacido se maneja, como lo hemos mencionado, 2 miligramos de sidobina cada 6 horas durante 6 semanas y una dosis única de neviparina, 2 miligramos por kilo antes de 72 horas de nacido. Y asegurar la terapia de acompañamiento de sidobina más la midina durante 7 días. Entonces, estos esquemas pues ya se habían mencionado atrás para el recién nacido, pero pues son situaciones en particular que le llegan a uno a estos pacientes. Hoy en día, pues con todo el tema de la vigilancia de control de prenatal, a pesar de todo eso que se insiste en las mamás, primero, segundo, tercer trimestre, sus laboratorios están en seguimiento, la asistencia a controles, la facilidad de la evaluación médica por la adquisición de una forma de ser atendidos por salud sin que desamerite un gran costo.
Entonces, hay muchas formas como una persona puede adquirir el sistema de seguridad social en salud. Pero a pesar de eso, hay pacientes, ya es cada vez mucho menos. Uno quisiera que no existiera ninguna, que nadie la ha visto durante todo el embarazo, pero es cada vez menos. Pero hay pacientes que a pesar de que tienen todos sus sistemas de seguridad social, que pueden asistir a las consultas, que tienen acceso fácilmente, no van a las consultas de prenatal. Tampoco es lo usual, ya lo vemos mucho menos frecuente por todo el tema de, de la conciencia que la gente está tomando, los riesgos que, sí, afortunadamente, para que uno vea, no les pasa nada. Los chinos nacen bien, les hacen las pruebas a las pacientes, le hacen sus exámenes, sale todo negativo. Pero bueno, hay casos y aún se siguen presentando alguna que otra gestante con riesgos para adquirir el VIH y que de pronto tiene VIH en el momento del parto. El escenario que donde la mamá no recibió profilaxis durante la gestación, a este paciente se le inicia el esquema de 2 miligramos kilo de psilocibina cada 6 horas durante 6 semanas. Recordar la dosis única de neviparina de 2 miligramos kilo antes de 72 horas. Y algunos especialistas recomiendan iniciar un esquema triconjugado completo desde el nacimiento hasta la sexta semana. Es decir, un esquema, una terapéutica de alta eficacia o eficiencia triconjugada como considerando que estuviese infectado. Entonces, estos son esquemas que hay es una aproximación de lo que debemos hacer en una paciente. A veces esto no lo manejamos todos los días, no vemos pacientes con VIH todos los días y con SIDA, pues hoy en día se ve mucho menos. Recuerden que el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia, que antes se veía muchísimo porque era algo muy nuevo, porque se consultaba tardíamente, por el temor a la discriminación social. Entonces, había muchos factores. eh, la gente, la concepción era que daba eso y se moría. Entonces, ¿para qué ir a una evaluación, a una consulta, recibir un tratamiento que no se conocía la eficacia en esa época? Estoy hablando de hace muchos años, cuando esto recién llegó. Era muy difícil y mucha gente murió. Hoy en día, con el tratamiento, el triconjugado que se da, muchos de los pacientes no hacen el síndrome, sino son VIH positivos con cargas virales indetectadas. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, esto está más enfocado a qué hacemos con una mujer y con un bebé que son VIH positivas, ¿no? VIH positivas.